Hola Dora, Hola, ¿qué tal, Julia? ¿te gusta el té? Está buenísimo, Está buenísimo. de verdad. Y además con este ambiente, Y el olor, Y el olor, como estamos en hombre, primavera, ¿cómo huele? maravilloso. Dora, cuéntame del hacer al ser, tu libro. Te cuento el libro. Cuéntame el contenido, cuéntame cómo te nace el realizarlo, ¿Cómo ha surgido, verdad? cómo ha surgido, sí. Bueno, pues la verdad es que yo he escrito toda mi vida. Desde muy pequeñita yo utilizaba libretas constantemente para conocerme, porque me veía muy perdida y cuando yo notaba que cuando yo escribía, aquello me ayudaba a mí a situarme. Entonces yo me pasaba la vida, cada vez que encontraba un ratito, escribía lo que yo sentía, lo que intentaba comprender. Vivía muchas contradicciones interiores. Una parte de mí era como muy auténtica y notaba que yo me estaba ofreciendo al mundo como de una forma sesgada, digamos, inauténtica. Es como estaba jugando un papel. Y yo eso lo noté desde muy chiquitita. Estaba tratando de ser aceptada, de ser querida. Y esa contradicción en mí me dolía. Entonces yo escribía para entender eso. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me porto así? Ahora me estoy contenta, esto me pesa, ¿quién soy yo de verdad? Trataba de encontrar. Entonces escribía y me preguntaba muchas veces, ¿esto algún día yo se lo daré a leer a alguien? Y me respondía, no, porque me daba vergüenza. Me daba muchísima vergüenza porque eran sentimientos muy profundos, muy íntimos y que pensaba que solo me sucedían a mí. Esto de tener una contradicción entre lo que tú eres y lo que tú expresas, ¿verdad? Lo que muestras o lo que expresas. Lo que expresas o lo que muestras, es decir, de alguna manera todos nos llegamos a formar desde muy pequeñitos un pequeño personaje, un pequeño yo, le llamo yo en mi libro, con el que tratamos de atraer del mundo la atención o el amor que por nosotros mismos creemos no nos da, ¿no? Sí. Entonces, ese personaje llega a superponerse y llegamos a identificarnos mucho con él. Pero como no es natural, llega un momento en que pesa. Y a mí ya me pesaba desde muy chica. Y por eso escribía tanto. Y por eso me daba vergüenza que alguien lo pudiera leer, así que escondía todo lo que escribía. Pero soñaba con un día poder escribir a la luz del día y que todo el mundo pudiese comprender mis procesos y compartirlo. Así que fue pasando el tiempo y yo notaba que según iba escribiendo y comprendiéndome a mí misma, todo se iba clarificando, todo se iba haciendo mucho más luminoso, mucho más coherente. Hasta que hace unos años pensé, ¿y si publico ya? Y claro, me puse a ello, empecé a seleccionar escrito, todo lo que fluía en ese momento era muy vivo, me estaba ayudando mucho. Y hice una recopilación, la ordené, he dedicado 1 año y pico a hacer, no escritos muy antiguos, de los últimos años. Y así salió. Y así salió. Así salió. Son reflexiones tuyas sobre hechos concretos. Bueno, narro hechos concretos que me ayudaron a comprender, pero el libro es un reflejo de mi camino de autodescubrimiento, de autoconsciencia. Digamos que desde muy chica siempre he buscado eso, pero a los 18 años se produjo, digamos, un momento, ¿por qué no decirlo? Sí, de despertar a una nueva conciencia. Y ya ahí no había vuelta atrás, ¿eh? Entonces, desde ese momento, lo narro ya en el primer capítulo dedicado a la respiración, porque fue gracias al sentir de mi respiración como eso se precipitó. Y desde ahí, cada capítulo, que son 10, va abordando un aspecto de la vida que a mí me ha ayudado de forma poderosa a hacer esa transición desde el hacer en la superficie de la vida al ser desde lo profundo. Entonces está el capítulo de las relaciones, el capítulo de las emociones, el capítulo de la conexión con mi cuerpo, el capítulo de la alimentación. Cómo todas esas áreas de mi vida me han ido llevando a esa nueva conciencia profunda. Es autobiográfico, pero tú entiendes que se puede extender a cualquier persona. Por supuesto. Que esa respiración, cuando tú hablas de la respiración tranquiliza cuando lo haces de una manera calmada, o incluso relaja dolores. Las embarazadas cuando van a dar a luz
empiezan a respirar de una cierta forma para relajarse y que además los dolores vayan calmándose y el parto sea más fluido. Es decir, que todos participamos de una serie de elementos comunes. ¿Es lo que tú trasladas a lo largo de tu libro? ¿Que lo has podido ir contrastando? Bueno, la verdad es que, para precisar, no es un libro autobiográfico, aunque sí narro en cada capítulo pequeños retazos de mi vida, ¿eh? Entonces, lo que desarrollo son temas en los que aparecen pequeños retazos ilustrativos del tema, pero no voy narrando mi vida desde que nací hasta ahora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema de la respiración, no ofrezco técnicas o maneras de manejar la respiración para nada, sino que, como los demás capítulos del libro, lo que expreso es ese contacto íntimo con la respiración que nos abre, a mí me abrió y me sigue abriendo a una conciencia más expandida, no a base de técnicas, sino por la simple sintonía en el momento presente. La simple sensación interna de que la vida me está respirando en todo momento y puedo anclarme. Somos seres respirando. ¿Entiendes? Que además respiramos y no sabemos que respiramos. Exacto, ¿no? La vida nos está constantemente sosteniendo a través de la respiración y nosotros estamos empeñados en hacer técnicas de respiración, cuando es mucho más sencillo detenernos y sentir cómo la vida se mueve en nosotros, ¿no? Sí, además es muy mágico, porque respiramos y no nos damos cuenta que estamos respirando y sin embargo lo estamos haciendo. Está sucediendo de cualquier manera. Exacto. Lo queramos o no. Eso es muy reflexivo. Sí, y muy práctico. Y muy práctico. También, porque está aquí. Sí, claro, hombre, práctico es, pero que hace reflexionar, al menos a mí, me ha hecho reflexionar ahora mismo, que está sucediendo una serie de cosas sin necesidad de que hagas nada, porque van a pasar. Exacto. Entonces, también es muy bonito, porque es una aceptación de todo, tanto eso es bueno, pero normalmente todo es bueno, no tiene por qué hacerse el calificativo de nada. En relación al capítulo de las emociones, ¿son emociones tuyas o recoges emociones también compartidas de otras amigas, de otras personas, de tus familiares? El capítulo que se refiere a este tema se titula La intensidad de tus emociones. Entonces, lo que explico en él, lo que abordo es las emociones que todos sentimos, nuestro mundo emocional, de todos nosotros. Nuestro mundo emocional está ahí, está latente y le tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo porque, como sabemos, hemos sido educados en una cultura en la que las emociones no tienen mucha aceptación, digamos. No te pongas enfadado, no te pongas triste, no llores, no tengas miedo, no sientas en el fondo, ¿no? Entonces ese no sentir nos ha hecho de alguna manera interiormente rechazar nuestro mundo emocional sin comprender que lo que sentimos es el efecto de nuestra forma disfuncional de pensar, ese sistema del pensamiento del que también me ocupo en otro capítulo, que no es un pensar auténtico, creativo ni consciente, sino que es una forma de pensar egoica que genera por su propia naturaleza emociones densas, emociones difíciles de sostener, pensamientos de autoexigencia, pensamientos de temor, pensamientos de culpabilidad, pensamientos de rechazo a nuestra propia vida y a la de los demás, pues genera inmediatamente pues tristeza, dolor, depresión, angustia, miedo, un sinnúmero de emociones que cuando nos encontramos con ellos, ¿qué hago con esto? Y la cosa es que están aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos muchas cosas y de eso, gran parte de nuestros haceres, por el libro se titula El hacer al ser, tienen como fuente el deseo subconsciente de tapar esas emociones. Mucha gente estamos muy activos en este mundo como una manera de no sentir lo que estamos sintiendo. Hacemos muchas cosas, estamos siempre ocupados por miedo a pararnos un poquito y notar que aquí dentro hay mucha vida que no nos gusta sentir y que necesitamos comprender. Entonces, la propuesta del libro va en ese sentido. Cuando aceptamos, por fin,
de tener ese hacer, muchas veces nos encontramos con un mundo emocional que nadie nos ha enseñado a comprender. Y ese capítulo tiene esa función, aprender a sentir, respirar con el sentir, abrirnos sin miedo a todas las sensaciones físicas que provoca el sentir, sin rechazarlo, comprender una vez abrazado todo ese mundo, abrazado, no rechazado, que es normal que esté ahí, puesto que seguimos aferrados a una forma de pensar que necesitamos también observar, y de eso va ese otro capítulo, ¿no? Cuando aprendemos un poquito a observar con esta comprensión, tanto nuestro mundo emocional como nuestro mundo mental, todo ello nos sitúa en un lugar que es nuestra conciencia, que es el único lugar desde el que eso puede observarse, porque si no, somos víctimas de ello. Y ese es su regalo, ¿no? Poder observar, abrazar, contemplar, es una facultad de la conciencia, de lo que somos, ¿no? Entonces, cuando aceptamos detenernos, aceptamos mirar, aceptamos sentir, aceptamos abrazar y contemplar, sin dejarnos llevar por todo ese mundo que va y viene de los sentimientos y los pensamientos, automáticamente nos situamos en un lugar muy estable, muy verdadero, el del ser, el de lo que somos, ¿no? Que no es tocado por ese vaivén constante de las nubes de los pensamientos y los sentimientos, pero que es como el cielo que contempla todo eso, ¿no? Entonces, es un acto de valor hoy en día atreverse a parar, mirar, sentir, observar, pero cuando nos decidimos a ello, y este libro va en ese sentido, es como un apoyo para esa decisión, encontramos el gran regalo, el regalo de descubrir que somos esa conciencia. El subtítulo del libro es El regalo del momento presente. El regalo del momento presente también es muy bonito. Claro. Sí, que lo que estás viviendo, vívelo, porque es un regalo. Claro. La vida es un regalo. Claro. Pero yo lo que me dice, que estoy completamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera, esas emociones que nosotros sentimos están marcadas por la educación. Entonces, habría que meter una asignatura, tanto a los padres como en el colegio, ¿no? Porque van parejo, una educación casi en la casa como fuera de la casa, donde las emociones no estuvieran tapadas, no fuera, hombre, de mal gusto expresar las emociones, o de mala educación expresar las emociones, sino que fuera, y aceptarlas, ¿no? Estuviera permitido, supiéramos gestionarlas, aceptarlas y abrazarlas, y no pasa nada, tanto las que son más, que además los pensamientos que son los que van a generar esas emociones, normalmente habría que sesgarlos porque no son reales y nos hacen caer muchas veces en situaciones de disgusto cuando no es real para nada. La situación es solamente una película que te has montado en la cabeza, claro. Pero también hay emociones de alegría y de felicidad que habría que potenciarlas, y también estarán permitidas el mostrarlas cuando antes no se han estado permitidas ninguna. Yo creo que hay también mucho componente de educación, ¿sabes? Totalmente. Sí, o sea, todo esto de lo que estamos hablando es de eso, es el condicionamiento. Sí, porque el despertar conciencial es que se despierte esas conciencias para tomar y poner en valor todo lo bueno que te da la vida y no refrenar nada. Pienso yo, no sé, ¿qué piensas tú? Por supuesto, por supuesto. No solamente para eso, sino yo creo que incluso más para descubrir nuestra verdadera naturaleza. Somos conciencia. No somos un manojo de sentimientos y emociones, unas bonitas, otras feas, unas me hacen sentir bien y otras más, unas hay que potenciar, otras no. Digamos, eso forma parte de nuestro mundo interior, pero más allá de eso que se mueve siempre, sentimientos y emociones están siempre moviéndose. A veces nos gustan, a veces no nos gustan. Hay algo, somos algo mucho más amplio, profundo, inmenso, como el cielo, ¿no? Que contempla esas nubes. Eso que somos, esa naturaleza profunda y amplia es la conciencia, es el ser profundo, ¿no? Entonces, aprender a observar, como tú dices, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos
además de capacitarnos para poder saber qué hacer con ello, nos sitúa en lo que somos, nos hace descubrir nuestra verdadera naturaleza. Y qué mejor regalo, ¿para qué si no estamos aquí? ¿No? No estamos aquí simplemente para aprender ciertas tácticas, digamos, para manejar emociones o para, como ahora se hace, sí, aprende un poquito a meditar, que te vas a relajar, o aprende un poquito a manejar tus emociones, que verás que te va mejor. Sí, la gente está empezando a hacer eso, pero seguimos manteniendo el mismo sistema de vida. Bueno, estamos más relajados a quien lo practica, sí, de alguna manera, pero se quedan como métodos para seguir funcionando. Y seguimos funcionando en el mismo sistema de pensamiento muchas veces, aunque estamos un poquito más relajados, que ya está bien. Pero para mí hay algo mucho más profundo que la observación y la contemplación de nuestras emociones puede ofrecernos, que es una nueva perspectiva desde la que vivir. A eso va el libro, es un cambio de perspectiva. No queremos seguir viviendo en la superficie de la vida basada en nuestras 4 cositas, nuestras 4 emociones, nuestros 4 pensamientos. Queremos descubrir lo que somos conciencia. Es un cambio muy poderoso. Es pasar de ser una pequeña nube que se maneja con otras nubes y que se siente molesta o contenta por lo que hacen otras nubes, a ser el cielo que contempla ese movimiento. Sí, es el descubrimiento de la grandeza. Bueno, o también cuando dices del hacer, reflexionar por qué haces unas cosas y no otras. Entonces, o cuando las haces, esas cosas, por qué las haces y cómo van a llegar a tu ser, porque realmente esas cosas, si están hechas, es porque las ha hecho tu ser. Y verla desde esa perspectiva, qué esencia le has realizado, cómo la has realizado y qué sutileza tiene, o qué bondad, o qué luego, una vez que se ha elaborado, qué es lo que te da, qué es lo que te llega de tu propia imaginación, de tu propio sentir, de eso ya material que has plasmado. ¿Es cierto? ¿Lo ves así tú también? Yo lo que observo es que las acciones que hacemos pueden surgir de 2 fuentes. O surgen de nuestro ser, de lo que somos, y entonces son actos creativos, son actos que expresan nuestra verdadera naturaleza y son útiles y son bellos y nos hacen sentir muy bien. O bien otro tipo de acciones surgen de lo que llamo en el libro el pequeño yo. Ese pequeño yo es lo que creemos ser, no lo que somos. Es decir, es ese personaje con el que nos hemos identificado cada uno, ese papel que representamos y que está siempre actuando, está siempre haciendo cosas. Muchas de ellas para conseguir ser alguien más porque se siente muy pequeñito, desconoce su verdadera naturaleza. Otras veces para tapar sus sentimientos, otras veces para conseguir cosas que cree necesarias para él o porque se siente carente. Entonces, ese tipo de acciones que brotan de esta segunda fuente no son actos creativos. La mayoría de las veces yo lo llamo actos adictivos, en el sentido que están evitando el contacto con nuestro ser, están buscando otra cosa que no está aquí, no se están llevando siempre a otro sitio, están tapando lo que no queremos sentir aquí, ¿ves? Entonces normalmente ese tipo de acciones no suelen ser muy creativas, suelen ser con frecuencia torpes, nos equivocamos muchas veces, vamos muy deprisa, las pensamos mucho, no nos decidimos, cambiamos, no nos solemos quedar contentos con la experiencia que resultan de esas acciones porque no han surgido de la verdadera fuente de nuestro corazón, de nuestro ser, han surgido de una necesidad de escaparnos de eso un poco, ¿no? O de llenarnos. En el libro queda muy claro la diferencia entre lo que es el ser y el pequeño yo que creo ser. Yeah. Bueno, yo eso lo entiendo también porque en la medida en que lo puede entender cualquiera, que finge tu personalidad, pues te estás frustrando a ti mismo y luego no vas a estar contento. Claro. Con el resultado, sea cual sea. Claro, no es que sea un fingimiento cuando hablamos de... Si quieres aparentar algo que anhelas y tú no lo eres, ni lo tienes por qué ser, porque todos somos perfectos, claro. Porque somos un grano más en este universo y si alguno falta, pues como el castillo de naipes, se caería. Entonces, estate contento como estás, estás perfecto, estás muy bien.
Ya, pero eso Es lo que sabemos. quien te califica eres tú mismo. Califícate Cierto. bien. Cierto, O sea, eso bien, lo sabemos. bien, como eres, ya está, si eres genial. Es que tú imagínate que fuéramos todos clonados. Sería tremendo, ¿no? Así es. Entonces, lo que yo te manifestaba, lo que era como tu libro es del hacer al ser, yo entiendo que una vez que tú realizas cualquier acción desde el corazón, cualquier acto, ya sea en tu trabajo o en tu ocio o en relaciones humanas, las que sea, cualquier tipo de relación que tú tengas o con la naturaleza, el resultado te va a reflejar parte de ti. Cierto, te Entonces, expresa a ti. te va Cuando surge del corazón te expresa totalmente. Y esa es lo que tú vas a ver, Claro, que eres tú. claro. Incluso te vas a sorprender. Cierto. Porque sale también del subconsciente. Claro, sale de tu profundidad. El último capítulo del libro no se llama del hacer al ser, se llama del ser al hacer. Porque cuando realmente has conectado con ese ser, es un circuito, ¿sabes? ¿no? Con ese ser sí que salen ese tipo de actos del corazón del que tú hablas. Entonces, no es ya del hacer al ser, es del ser al hacer. Pero para llegar ahí tenemos muchas capas quizá que observar. Bueno, vamos a ir aprendiendo. A mí me gusta cómo tú lo has planteado particularmente, porque empiezas, a mí me resulta básico que aceptar lo que hacemos y una vez que lo haces tú te paras y dices, uy, cualquier hecho, cualquier acción, cualquiera, y da igual que se plasme de una manera material o en una conversación o en un pensamiento, que una vez que lo has emitido o realizado, puedas pararte, pensarlo y decir por qué me ha salido, por qué lo he hecho así, o sea, qué condicionantes tiene. Claro. Porque las vas a tener, ¿no? Toda la información que te llega en el día, tus propios sentimientos, cómo los has ido manejando, cómo has ido, gestionando tu día. Sí, puedes ver de dónde han surgido tus acciones. Y luego vas a ver que todo es un circuito, ¿sabes? Que no es lineal, nuestra vida no es lineal, nuestras acciones no son lineales, del ser al hacer o del hacer al ser va a ser completamente circular, porque van a concadenarse unas cosas con otras. Es lo que tú has querido también plasmar, es donde tú has llegado, donde has finalizado tu pensamiento. Mi pensamiento en ese libro finaliza en un capítulo que se llama Del ser al hacer, porque es solamente cuando surge de ahí, cuando siento que es auténtico nuestro hacer, es creativo, es profundo, es para lo que hemos venido a este mundo, para expresarnos, ¿no? Pero mientras llegamos a ese contacto íntimo con lo que somos de verdad, hacemos muchas cosas que no brotan de esa fuente, ¿no? Y que no nos hacen sentirnos contentos. Entonces, cuando examinas lo que has hecho, muchas veces estás descontento porque no ha brotado de esa fuente, ¿verdad? Y en esta sociedad, desgraciadamente, se valora muchísimo lo que haces, ¿no? ¿Qué he hecho hoy? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? Porque nos definimos por lo que hacemos. Para mí es desmesurado. Es desmesurado porque eso para mí denota una muy grande falta de contacto con lo que somos. Muchas veces hay periodos en la vida en que no hacemos tanto. Son periodos de inspiración. Los que hemos realizado una labor artística lo sabemos muy bien. Hay periodos que no estás tan haciendo, estás inspirando, estás recopilando energía, recopilando inspiración para una nueva creación. Pero eso no solo nos sucede a la gente que hacemos arte, nos sucede a todo el mundo. Pero en nuestra sociedad los momentos de no hacer, de inspiración... Sí, pero eso también es haciendo. Exacto. Es que estás recopilando, te estás totalmente llenando para claro. luego volver a volcarlo. Así es. Es que si no te llenas, Así una es. vez que te has desfiado, tienes que volver otra vez a... Así es. Claro, pero... Así es. Sí. Pero normalmente... El producir sí. de una manera en cadena o... Eso...
Por supuesto, pero eso No es es en muy el terreno original del arte, tampoco, claro, claro. no puede dar nada original eso. En el terreno del arte es así. Pero hay muchos periodos en la vida, no ya relacionados con el arte, sino que la vida nos invita a parar por periodos, para Dora, entrar sí, más vivir es profundo. un arte, como... Ya ves. Sí, claro que sí. ¿Verdad? Yo entiendo que sí. Es así. Eh, Efectivamente. Es que Efectivamente, el arte de la vida el es arte eso, de la saber. vida, claro. Igualmente, ¿qué sucede con el arte de las De las imágenes? diferentes disciplinas Exacto, artísticas, ahí, sí. exacto. El mero hecho de vivir tiene que vivir con arte, con alegría, Con arte. como decimos aquí en Eso es. nuestra tierra, que arte Totalmente. tiene, ¿no? Pero en cualquier sitio pues se entiende porque aparte de que hay que echarle valor a veces, hay que echarle alegría y entendimiento, que lo hemos escogido, que son diferentes experiencias que vamos a ir viviendo y no tienen por qué ser constantes, que Así se van es. a cortar, que van a Así venir es. otras nuevas. Totalmente. Espontaneidad pura, como la vida Espontaneidad misma. pura. Cuando la vida te pide, párate, ve hacia adentro, ve hacia tu corazón. Aparentemente no estás haciendo nada, pero estás haciendo mucho. Mucho, pero visto desde nuestra sociedad productiva, un ser humano que se está mirando a sí mismo, que está meditando, que está en un momento de contemplación, no está haciendo nada, No tiene valor, ¿no? No tiene valor ninguno. Entonces, por eso son los condicionantes sociales, lo que yo, claro, volviendo un poco al principio, claro. hemos estado conversando, que es un problema también de educación. De que cuando Exacto. uno se sienta en el escalón o en una silla o esa mera contemplación, está volviéndose a recargar las pilas para tomar impulso y hacer pues grandes cosas. Claro. Grandes cosas para las personas que te rodean, para nuestro micromundo. Yo no me relaciono con España entera, tengo mi grupo donde puedo ser más o menos útil. Pero bueno, ahí es donde me tengo que explayar y dar lo mejor que tengo de mí. Porque, a ver, en otros sitios donde no estoy, a ver cómo, bueno, la intención llegará, pero a lo más, ¿no? Aquí va a llegar la intención y la presencia. Así es. Opinas igual, ¿no? Qué bien. Y cuéntame qué más proyectos tienes, qué haces. ¿A qué me dedico? ¿A qué te dedicas refieres? ahora mismo? Ahora mismo yo llevo ya bastantes años dedicándome a compartir lo que yo vivo de diferentes maneras. Digamos que mi inclinación profunda ha sido siempre el autoconocimiento. Durante mucho tiempo estudié también Bellas Artes, se expresó a través de mi pintura. Como también había estudiado psicología, rescaté después esa parte y llevo ya bastantes años dedicándome a eso que llaman terapia transpersonal, aunque cada vez me siento menos identificada con usar ese término, porque lo que yo hago cada vez que me encuentro con un ser humano en mi consulta no es tanto una terapia como un encuentro del alma, ¿sabes? Es un atrevernos a mirar desde la conciencia sin ningún tipo de juicio, un atrevernos a sentir lo que normalmente no nos atrevemos a sentir y gracias a esa contemplación activa, situarnos en donde realmente nos corresponde estar, en la conciencia. Es un cambio de perspectiva, entonces yo eso estoy dedicada a eso en mí y estoy dedicada a eso cuando estoy con una persona en mi consulta y me he dedicado a eso mucho tiempo en experiencias grupales, he dado muchos cursos, he dirigido meditaciones, he ofrecido retiros y lo voy a seguir haciendo. Sí. Tengo varios de ellos ahora previstos. Y en el tema de escribir sigue todos los días. Todos los días escribo y muchas de las cosas las voy guardando para una próxima publicación. Muchas las estoy publicando en mi blog, tengo una página web y con mucha frecuencia. ¿Cómo se llama tu página? Se llama doragil.com. Doragil.com. Y viene en el libro también. Sí. Pues nada, mi propia experiencia cotidiana se ve reflejada muchos días en mi blog. ¿Y qué te cuentan? Dice lo que... ¿Qué personaje, qué perfil requiere
¿Qué personas tienden a leer lo que escribo, quieres decir? No, te venía a preguntar, ¿qué atraes? ¿A qué perfil de persona demandan tu ayuda? O el compartir contigo. Vale. No quiero decir, si es variada o todo tiene una misma línea. ¿Te has fijado en eso? Externamente puede parecer muy variada, pero internamente las personas con las que me suelo encontrar descubro que han llegado a un momento de su vida en que necesitan este cambio de perspectiva, este cambio hacia la conciencia, hacia el autodescubrimiento. Y eso nos lo revela con frecuencia una situación de sufrimiento en nuestra vida, una situación en la que, ya sea a través de una ruptura sentimental o una enfermedad, un duelo, un cambio importante, empiezan a resquebrajarse nuestros patrones y empieza a anunciarse un nacimiento de algo diferente, una nueva perspectiva. Entonces, aparentemente las personas que llegan a mí pueden ser muy diferentes, pero en lo profundo suele pasar que descubrimos que ha llegado el momento de un nacer a una nueva perspectiva. Y cuando nos pasan este tipo de cuestiones que llevan sufrimiento implicado, no nos imaginamos que es por eso. Creemos que hay que ver, que me pasa, tal. Pero íntimamente la vida te está preparando para ese amanecer interno, ¿no? Entonces me suelo encontrar rodeada de personas que estamos amaneciendo, digamos, que estamos involucradas en ese nacimiento, a esa nueva perspectiva del ser, ¿sabes? Que están empezando a aceptar el aquietamiento, a aceptar el sentarse consigo mismas, el dejar pasar cosas a las que se sentían muy aferradas. Sí, Dora, yo no sé si a ti te ha pasado que hay cierto lenguaje que lo utilizamos un grupo y otro grupo no está familiarizado con ese lenguaje. Es el lenguaje de la conciencia, el lenguaje del ser, de tu verdadera esencia. Y muchas veces cuando nosotros hablamos en otro contexto, en otro foro, con ese lenguaje, pues no es bien aceptado o no es comprendido del todo. ¿Sabes? Julia, yo no tengo esa experiencia. No sé y las personas que llegan a ti han tenido esas experiencias y en tu consulta quieren abrirse de esa manera y quieren contrastar que efectivamente hay más personas que tienen esos mismos sentimientos y esa misma manera de ver la vida, que no se sienten aislados o en su... En mi consulta viene gente que jamás ha tenido contacto con estos mundos de la autoconsciencia, que jamás se ha planteado muchas veces nada y sin embargo les ha llegado el momento y curiosamente me entienden. También es verdad que yo noto que mi lenguaje se adapta fácilmente a cualquier persona o a cualquier grupo humano, se establece una empatía muy rápida. Yo sé adaptar el lenguaje, ¿no? Me sale solo, porque creo que esto no es para una minoría espiritual, creo que esto es para todo y mi mayor anhelo es realmente que esto sea comunicable, comprensible, expresable y compartible por todo ser humano, porque esto es para todos nosotros. Es nuestra verdadera esencia, por lo tanto es común a todos. Que estemos más cerrados a veces o más receptivos unas personas a otras en cualquier momento de la vida, eso es independiente. En cualquier circunstancia puede dar abrirse la puerta. Totalmente. Forma de expresarlo. Y no tiene necesariamente que ser, aunque es muy común, por un quiebro en tu vida o lo que nosotros consideramos que es un quiebro, un momento de inflexión, de drama. No siempre tiene que acarrear dolor, sino que puede ser pues incluso un acontecimiento grato donde tú veas la vida de manera diferente. Totalmente. O puede no suceder absolutamente nada, ni grato ni sufrimiento. Digamos, la vida orquesta todo esto. Es ella la gran maestra. Ella sabe cómo, cuándo y a dónde nos toca a cada uno, digamos, tocar fondo o abrirnos a lo nuevo, ¿sabes? Yo vivo con esa confianza,
no hay parámetros, no hay patrones, es todo tan espontáneo, No hay ¿sabes? patrones, Como no. las flores, ¿dónde van a hacer esta flor? ¿Cuándo se le va a caer la rama? No, sucede cuando tiene que suceder y como tiene que suceder, ¿sabes? Sí, sí. Contra más insólito sea, más nos Total, sorprenderá claro. y más nos gustará. Qué bonito. ¿Verdad? Pues vamos a seguir haciendo para ser cientos. Lo que somos. Muy bien. Un amor, ¿eh? Encantada. Encantada.